Ya está aquí el programa, el consultorio de bolsa más esperado de la semana, con el gran, único, irrepetible e independiente Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. ¿Cómo estás, querido Alberto? Muy buenos días. Muy buenos, criminal. Tenemos muchas cosas que hablar, de burbujas que han estallado esta semana. Por cierto, permíteme adelantarle a nuestros espectadores del canal de YouTube que este domingo tenemos el estreno del Veredicto a las 8 de la tarde. Esperamos a nuestros espectadores con el gran Alberto Iturralde, con la gran Marta Vilar. Vamos a resolver a quiénes les gustó más de nuestros espectadores la estrategia de nuestros 3 primeros participantes en este ensayo, experimento de gente apasionada por el trading. No te lo pierdas, Alberto. No me lo voy a perder, porque además es un espacio en el que no solamente podemos aprender de cómo se analiza el mercado, que en la perspectiva de cada uno de nuestros participantes, a los que les agradecemos un montón su dedicación, sino también de algo muy importante que no se suele tener en cuenta en el mercado, y es cómo intentar aprovechar ese análisis. De manera que no me lo pienso perder. Sí, señor. Bueno, y ahora vamos a lo nuestro, al mercado, porque, bueno, imagino que tienes cosas que decir, ¿verdad? Sí, varias. Es muy importante lo que está sucediendo en el mercado alemán y americano, porque hay un error siempre, con el especulador siempre tiende a pensar que los mercados están correlacionados. Es decir, lo que hace uno depende de lo que hace el otro. No, yo suelo explicar siempre que no están correlacionados, están coordinados. Normalmente cada mercado va a hacer lo que tenga que hacer, pero intenta aprovechar los movimientos de los demás para no, de algún modo, no descoordinarse o no cambiar el pie con respecto a la bolsa mundial en este caso. Tenemos 2 mercados tremendamente alcistas, como es el americano y el alemán, y un resto de mercados, sobre todo el español, que están ligeramente renqueantes. Yo explicaba estas semanas atrás que el efecto un poquito más negativo en el caso del IBEX depende sobre todo de su política de vencimientos y también depende mucho de una circunstancia especial que está produciéndose en Alemania, y es que están a 2 meses de unas elecciones muy importantes. Eso lo que implica es que seguramente el mercado alemán va a seguir funcionando mucho mejor. El lunes explicaba que si no nos encontrábamos ya para el martes, es decir, para el día siguiente, una continuidad clara en la subida del DAX, lo normal es que el DAX estuviera lateral mucho más tiempo. Bueno, pues así fue. No solamente no superó los máximos del día anterior, el martes, los máximos del lunes, sino que durante 2 días se mantuvo lateral con ciertos recortes hasta ver más recortes ayer y hoy también lateral. Es decir, que durante más tiempo va a seguir el DAX lateral y mientras tanto nuestro mercado, el mercado español, va a seguir más flojo, más débil, más bajista que los alemanes. Con tu permiso, Alberto, si puedes compartir la pantalla para que luego en el canal de YouTube nuestros oyentes que se convierten en espectadores vean todo esto de lo que nos estás hablando. Genial. Pido disculpas porque daba por hecho que lo había hecho bien. Entonces, lo que comentaba, el DAX va a seguir mucho más lateral y nuestro IBEX más bajista. De hecho, ahora mismo ya tal cual ha funcionado esta semana, ha seguido funcionando mucho más bajista que el DAX, como anticipamos hace semanas. Y lo más normal es que continúe recortando hasta niveles pues, de 8.400. Esa zona es de un soporte importante. Y sobre todo hay que tener en cuenta el tercer mercado del que hemos hablado, que es el americano. El americano probablemente por una masiva inyección monetaria tiene mucho dinero en manos de los inversores para ser introducido en la bolsa. De manera que lo más normal es que continúe como está, alcista, está incluso mejor que el mercado alemán. Y claro, yo insisto mucho, ustedes van a seguir escuchando aquello de la inflación, y es normal que lo escuchen, pero tengan en cuenta que el fenómeno de la inflación se refleja en el mercado siempre como una espoleta de una granada, o sea, es decir, una espoleta retardada, y que explota, pues puede ser probablemente dentro de un año o dentro de unos meses. Pero no se pueden tomar decisiones inmediatas cuando uno especula el mercado día a día en función de un parámetro tan difuso como la inflación. La bolsa es una cosa y la economía es otra. Seguramente la inflación va a influir inmediatamente en la economía, pero en la bolsa todavía no hay indicios de que vaya a suceder, con lo cual sigan el precio a la hora de tomar decisiones y no tanto lo que se escucha en torno a la economía. Ya llegará el momento en el que efectivamente se produzcan recortes muy importantes debido a esa inflación, pero eso lo marcará el precio. Nos darán señales claras de giros a la baja y podremos aprovecharlo. Tercero, la burbuja o el burbujón, como yo les explicaba que estábamos con respecto a las renovables. Sí.
Es una auténtica locura lo que ha sucedido con estas empresas a principio de año. Han cotizado un 30% por encima de donde las iban a pagar 6 meses después, muy caras ya. Es decir, que 6 meses antes, un 30% por encima de cómo las pagan ahora, que están muy caras en teoría, en esas OPAs, ya estaban tremendamente sobrevaloradas. Y encima ha habido salidas a bolsa, acciones renovables. Eso lo que indica es que viene una fase tremendamente prolongada de caídas para estos valores. No caigan, no piquen en aquella tentación de comprar en las caídas, porque esto volverá a la sensación de bonanza. Antes tienen que hacer suelo, y el suelo normalmente necesita tiempo y sobre todo hacer salir a los inversores que compraron en esa burbuja. Y ya por último, las criptodivisas. Teniendo en cuenta lo que ha sucedido en la burbuja de las renovables, recuerden que todos los pequeños inversores cayeron, los que querían de algún modo atajar y no aprender de bolsa, cayeron en la tentación de las criptodivisas, pensando que con eso ya de alguna manera salvaban todos los dejes que tenía el mercado. Y entraron compradores de unos activos que les vendían los JP y Goldman Sachs de turno. Con lo cual, tienen que hacerlos caer antes de volver a subir para que esos inversores salgan. Mientras ustedes conozcan a muchas personas dentro de las criptodivisas, comprados dentro de las criptodivisas, esas criptodivisas no podrán subir. Y seguramente, como anticipaba la semana pasada, vamos a ver en breve exactamente a qué me estoy refiriendo. Ya lo Vaya tres buenos temas que tenemos. Efectivamente, aquí planteados por Alberto Iturralde en el comienzo de este consultorio, en el que son bienvenidos nuestros oyentes. Recuerdo, el teléfono para intervenir mientras estamos en la radio es el 912833333. Nos gusta escuchar los mensajes en el WhatsApp, notas de voz, en el 687-050-600. Y luego los correos electrónicos son también una vía de preguntas. De hecho, oyentes@capitalradio.es. De hecho, siempre damos prioridad al primer mail que entra en la fecha del consultorio. Que, por cierto, en parte ha respondido ya Alberto. Se llama Alfredo Castro. Dice que le gustaría conocer tu opinión sobre Siemens Gamesa, siendo consciente de lo poco o nada que te gusta. Dice que con la caída de ayer, dice que le parece que ha llegado un soporte importante entre la apertura y el cierre mínimos del día. Y considerando que las noticias de la propia compañía han sido muy malas, el cuarto profit warning, recordamos, consecutivo, pues dice que lo mismo hay una estrategia, ¿o no? Sí, en realidad siempre hay una estrategia. El problema está en cuáles son las probabilidades de éxito. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente, tú has dado varios parámetros que se deben tener en cuenta a la hora de especular contra tendencia, que es lo que vas a hacer y normalmente no se debe hacer. Sin embargo, ¿cuál es tu objetivo alcista? Es decir, tú ahora mismo, yo personalmente, si me obligaran a tener que comprar próximamente en Gamesa, esperaría caídas hasta zonas de 20-40. Porque en la zona 20-40 en el pasado el valor ahí sí que ha tenido unas zonas de soporte más importantes de las que se están viendo ahora, Claro que ha caído estos días hasta esa zona de mínimos, ¿no? De 21,60, eso es un soporte, pero muchísimo más importante es ese 20,40. Entonces, si tú no puedes vivir sin Gamesa, de entrada, eso es muy peligroso, no poder vivir sin Gamesa, pero podemos aceptarlo como una realidad en el mercado, ¿no? Tengo que comprar. Bueno, pues 20,40 sería la zona en la que tiene un soporte más importante del que tú citas, y a la hora de buscar rebotes, ese es el gran problema. De entrada sabes que lo más probable es que si ha habido una gran burbuja, volverá a cotizar en el tiempo por debajo de 20,40, pero antes, quizás, quiera rebotar desde esos 20,40 hasta zonas de 23,20. Ya, recuerda, estás en contra de tendencia. Esto es para abrir cortos, como explicamos siempre con Farmamar, cuando se produce el desfase, es decir, vamos a salvar al mundo, las renovables son una maravilla. Hay 5 veces más viento que cuando empezó la pandemia, porque se habían multiplicado todos los valores por 5. El sol ilumina 5 veces más, por eso valemos 5 veces más que hace un año, en lugar de pensar un poco y decir, estamos en un burbujón, ¿no? Bueno, pues cuando eso se corrija del todo, sí que será una oportunidad de comprar. Mientras tanto, estás en precario. Está claro. Pregunta para Alberto Iturralde en el WhatsApp de Capital Radio. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenas. Quería preguntar al analista por la eléctrica italiana Terna. A ver cómo la ve parentada en estos momentos. Gracias, un saludo. Terna. Vamos a echar un vistazo a esta compañía. En general, el mercado... menos mal que he visto el gráfico antes de hablar. Vale, está bien. Tiene algo, mira, estas cosas está muy bien improvisarlas,
que es cómo tiene unos mínimos. Normalmente cuando oímos esa expresión de los mínimos crecientes, hay que tener en cuenta que hay una explicación para esos mínimos crecientes y hay una forma normalmente peculiar para esos mínimos crecientes. Lo voy a dibujar en el gráfico para que se vea. Yo estas semanas he venido explicando un poquito a veces qué determinadas figuras qué utilidad tienen a la hora de especular. Y la elipse en ocasiones nos sirve como stop. No siempre, y hemos explicado en el pasado por qué no siempre. Pero esta sí que nos sirve. Esos mínimos tienen una especie de aceleración alcista. Ahí está bien dibujada ya, con todas las zonas que marca esa figura. Aquí el gráfico de capital radio es imprescindible, porque además clarísimamente son unos mínimos que están proyectados matemáticamente para en el tiempo efectivamente continuar subiendo el valor. Luego, bueno, pues está bien, el problema que tienes es el stop, porque está justo en una zona de un movimiento lateral tremendamente amplio, pero el más ajustado es el 6,47, pero esos mínimos tienen buena pinta. Y si entras, ahí ya te tienes que olvidar del 6,47 para intentar seguir esta línea de elipse que hemos improvisado así a todo correr. Quizás se pueda trazar mejor, pero tiene bastante buena pinta. Y ahora mismo, si entras, estaría en zona de 6,35. El desplazamiento del valor es muy lento. Así es que, bueno, ármate de paciencia, porque no es un valor que te vaya a dar mucho beneficio, pero tampoco mucha pérdida. Está cerca de los máximos históricos, ¿eh? 6,65 fueron el 21 de febrero de la pandemia y ahora está en 6,57, 6,58, ¿no? Sí, así es. Además es un desplazamiento súper estrecho. Muy interesante esta figura de la elipse, hay que verlo en el canal de YouTube. Otra pregunta para Alberto. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Luis Vicente y tú, soy Enrique de Madrid. Esta vez os pregunto por dos valores tech, Google y Facebook. Google ha estado compradas desde hace un año y bueno, creo que performan muy bien, no hay sustos. Y Facebook me salí hace unas semanas y he vuelto a entrar ayer por la vela que dejó, que me gustó y presenta resultados. A ver cómo lo ves. Gracias. Gracias, Enrique. Vamos Pues lo veo como tú, Enrique, porque efectivamente, estoy mirando ahora mismo, estamos viendo en pantalla Google, y tiene una trayectoria tremendamente alcista. Cuando un valor tiene que frenar de manera inmediata, suele decelerar la subida. Y más cuando estamos hablando del Nasdaq, es otra historia. Pero bueno, Google, aunque tiene giros muy violentos, normalmente tendría que tener algún tipo de entretenimiento, aunque sea unos días. Al ser valor Nasdaq y efectivamente no verse esos giros que sí vemos en el mercado de Nueva York, también es mucho más beneficio el que producen estos valores, todo tiene su compensación. Tú tienes que buscarte un stop en el último soporte. Es un valor muy bueno, ¿eh? Además, está muy bien que aunque nos vayáis al Nasdaq, que no me suele gustar mucho que lo hagamos, porque son valores muy volátiles, por lo menos lo hagamos en valores especialmente alcistas y este lo es. Con lo cual, está en 2.540, el stop tendría que estar en 2.475 y mientras siga la fiesta, fenomenal. En el mercado americano, por ahora, esa teórica inyección monetaria masiva está surtiendo efecto en esas compañías, con lo cual fenomenal. Y a la hora de mirar Facebook, a ver si aparece por aquí, creo que aparecerá, aquí la tenemos. Sí está. Es más lento, es mucho más lento en sus movimientos, también está muy alcista. Si has comprado ahora, bueno, has tenido la picardía de esperar un recorte, está bien. Además tienes algo muy bueno y es que el stop lo tienes mucho más cerca, en niveles de 338,30, cotiza en 344,46 y bueno, es un valor mucho más lento. Así es que sí, están bien los dos, ¿eh? Es muy buena pregunta y dos buenos valores. Fenómeno, Enrique, por tu planteamiento. Otra pregunta para Alberto Iturralde. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, me llamo Javier y llamo desde Barcelona. Quería preguntar, bueno, primero felicitaros a todos los que hacéis el programa. Gracias. Y a Alberto en especial, que es un crack. Quería preguntar por el oro. ¿Qué perspectivas ve Alberto para las próximas semanas? Gracias. Gracias, Javier, desde Barcelona. Hay varias personas, además, que están interesadas en esto, Alberto. Vale, el oro es, fíjense, el oro es probablemente el resultado, el movimiento del oro es el resultado de lo que se ha hablado durante estas semanas y que hemos citado antes al respecto de la inflación. O sea, es lo normal que se busque refugio en este tipo de activos y no tanto en otros que se están poniendo de moda en el ámbito virtual. Claro, dicho esto, depende de tu planteamiento. Si tú eres un especulador relativamente rápido, hombre, tienes un soporte además clarísimo, y se ve en el gráfico por qué lo es, justo en la zona 1675. Durante estos últimos meses, desde que tuvo un cierto recorte, muy ligerito, durante la pandemia,
marcaba máximos justo en los 1675 y posteriormente, una vez que ya los había superado y había llegado a 2100, a la hora de recortar, frena la caída también en esos 1675. Luego, un especulador del oro tiene que tener esa paciencia. Yo no recomiendo que en este activo se esté a corto plazo. O sea, es decir, todas estas cosas que se hacen en acciones de comprar para un pipear, un 1%, tal, en el caso del oro no tiene sentido. Si tú vas a hacerlo como ahorro, que es muy razonable que lo hagas, mira, te colocas un stop un poquito amplio, esos 1675, y mientras tanto dejas que efectivamente haga su función de reserva de valor. Porque efectivamente el oro sí es una reserva de valor. Es en cierto modo ridículo, ¿eh? Cuando alguien nos dice, ¿tiene lógica lo del oro? No, no. Es una cuestión cultural. No tiene ningún sentido. Tú el oro no te lo puedes comer. Si dijeras que estás reservando valor en agua, pues lo puedo entender, porque el agua tiene una función. El oro no tiene más que una función de lujo, con lo cual no es en sí mismo lógico, tan lógico que sea una reserva de valor. Pero convencionalmente, en el ámbito financiero, sí lo es. Con lo cual, esto sí tiene más lógica y el 1675 es esto. Muy bien. Pablo de Asturias, ahora un correo, escribe y dice que tiene dos valores ojeados para entrar en un rebote, Iberdrola y AmRest. Dice que ambos cree que están en soportazos y que como no ve clara otra inversión, pues cree que puede ser una oportunidad. Iberdrola dice que lo ve alcista en el largo plazo, aunque no lo tiene tan claro con AmRest. Vamos a ver, el caso de Iberdrola, lo hemos explicado también estas semanas, el lunes pasado con Rocío, tiene, aparte de recortes, tiene algo bueno. Digo recortes porque ha recortado hasta un soporte. Tiene algo bueno y es el hecho de que hayan hecho coincidir esos recortes con noticias negativas en torno a la presidencia de la compañía. Que si lo van a procesar por tal, lo van a procesar por cual. Eso está muy bien. Así es que, está muy bien cuando el valor ha caído. Así es que, mira, el stop lo tienes muy claro. Vamos a dibujarlo un poquito más preciso. Estaría en zonas, incluso más abajo. Estaría en zonas de 9,70. Pero aquí pasa un poquito lo del oro. Si tú vas a especular en un valor alcista porque dices, bueno, yo soy también, no solamente soy ese especulador, soy también un poco inversor, es decir, voy a tener el dinero más tranquilo. Yo insisto en que todo es especulación, solamente que es una especulación más lenta, pero vale, va a ser más lenta, con lo cual los stops tienen que ser más amplios para buscar un rango más amplio de beneficio. Luego el stop en Iberdrola puede estar en esos 9,70, cotizan 10,3 ahora mismo, y el objetivo alcista por ahora en zonas de 11,50. No quiere decir que vaya a salir bien, pero sí quiere decir que es una estrategia coherente con lo que está haciendo el precio y sobre todo con las circunstancias puntuales de la compañía. AmRest Holdings, que tiene un ticker IT. ¿Y esto por qué? Porque, a ver, o sea, en la bolsa todo tiene que tener su porqué. El valor te tiene que venir a casa a llamar a ti y cogerte de la pechera y decirte cómprame. Y eso es lo último que está haciendo un valor como AmRest. Encima ya ponía una salvedad en la pregunta. Joder, es que, no sé, si tú me dices a mi hijo, es que esto es un cohete alcista, pero no lo veo, el Turralde no lo va a ver claro o no lo veo claro, claro, no lo ves claro porque tiene volatilidad, pero es un cohete alcista. Es que hay valores que son ya una basura de valor. Y hombre, no lo veo muy claro y tal, joder, menos mal que no lo ves claro, pues si lo vieras claro es que esto sería para dedicarse a otra cosa. Es un valor que está fatal, tiene poco volumen, es un valor súper residual. Es que no deberíamos estar hablando de esto. Pues nada, fuera. Y el ticker es IT por comer, porque claro, es de restaurantes. Sí. Dejate ahí en el aire la pregunta. Muy bien. Otra pregunta para Alberto Iturralde, en el WhatsApp. Hola, buenos días. Buenos días, Luis Vicente. Hola. Buenos días, Alberto. Muy buenos días. Mi pregunta es saber si serías tan amable sobre Repsol. ¿Cómo la ves? Si la mantendrías en cartera, la tengo comprada bastante abajo, pero quisiera saber si la mantendrías en cartera, si ves que en un plazo de un par de añitos la ves perspectivas. Un abrazo y muchísima salud. Mucha salud. Sí le veo perspectivas de aquí a unos años. Sin embargo, el problema es la inmediatez. Y es que yo no la tendría en cartera. De hecho, hace unas semanas expliqué por qué ya no tenía Repsoles. Habían llegado a esa zona. Quitando en la última entrega de dividendo, eran zonas de 11,55, 11,60. Había llegado hasta ahí. Ahora, con el último ajuste por dividendo, serían los 11,22. Y no haya que estar. Así es que yo ahora no estaría. Pero si te lo planteas como una, entre comillas, esa especulación tranquila o inversión o lo que le queramos llamar, pues sí, es probable que vuelva a tener otro tirón alcista de aquí a unos meses. Porque no han tenido la publicidad clásica de Repsol, la de engañar al inversor como se produjo por encima de 12 durante el año 2018 a 2020, aquella operación bajista que dije, bueno, estoy súper corto en Repsol y ya verán cómo cae mucho. Bueno, pues tiene que volver a producirse
aquellos indicios de que descubren nuevos pozos de petróleo, que en realidad ya los tenían descubiertos hace años, pero nos lo cuentan ahora, que van a entregar un superdividendo, que, bueno, pues que van a hacer ese plan de retribución a los empleados mediante acciones, todas esas cositas que hace Repsol de toda la vida cuando quiere caer. Entonces, como no se ha producido eso, lo más normal es que la caída que veamos ahora sea para apoyarse desde los 9,36, donde ya cotiza, en zonas de 8,60, 8,50, eso es lo más lógico, y volver probablemente a formar un suelo para volver a rebotar. Un especulador rápido como yo no te puede recomendar que estés dentro. Pero si tú quieres ahorrar hasta que no se produzca una subida de nuevo y veas esos indicios que yo he descrito, lo más normal es que estés bien posicionado en Repsol a largo plazo. Visto Repsol, venga, vamos con otra pregunta. ¿Qué tal? Buenos días. El analista Alberto Iturralde, ¿qué le parece SICA, mercado suizo? RIC, S-I-K. Muchas gracias. S-I-K, SICA, del mercado suizo. Pues vamos a buscarlo. A ver si lo encontramos por aquí. Buscarlo. No sé si va a aparecer. No. SICA. El tema del mercado suizo. Una multinacional química suiza que se ocupa de trabajar, bueno, trabaja, suministra a la industria del motor, de los automóviles. Tiene la sede todo el mercado. A ver. Aquí la tenemos. Sí, lo que pasa es que. Este sí que es cohete, ¿eh? No, pero yo es que el gráfico que tengo es OTC. No, además vale. de 2011. No, lo tengo el gráfico mal. Pues no le puedo buscar el valor porque, vamos a ver, voy a hacer una última intentona con el nombre normal. A ver si está. K-A, SICA. Sí, vale, apareció. Sí, un auténtico cohete y muy buena pregunta. O sea, merece la pena todo el tiempo que hemos dedicado a la búsqueda de este valor por cómo está el valor. Esto es exactamente lo que he descrito antes de Google, con la diferencia de que este valor no es tan volátil. Tiene giros muy traidores, como bastante difíciles de manejar, pero no tiene volatilidad ahora, es decir, la subida está siendo totalmente lineal. ¡Qué buena pregunta del oyente! Vale, pues de entrada, gracias por preguntar por el valor, está muy bien. Y bueno, pues que lo único que le puedo decir es que lo lógico es que se vaya continuando al alza hasta zonas de 320, que el stop está justo en los últimos mínimos que ha marcado el valor en 301, con lo cual tienes el problema de que ahora mismo, antes quizás de comprar, pues hombre, esperaría un recorte hasta 305. El problema de valores tan lineales es que sí, son muy alcistas y están muy bien, pero son muy difíciles de manejar. Mira, yo te subiría el stop hasta 306. Y gracias, de verdad, qué descubrimiento. Minuto de oro. Qué buenos oyentes. ¿Qué nos propones hoy, Alberto? Vale, hemos hablado antes de lo bien que está el mercado americano y de cómo entra el dinero ese ficticio que crea la Reserva Federal. Y vamos a ir a un valor americano. Hace muchísimo tiempo que no vamos a Estados Unidos para hablar en nuestro minuto de oro. Advance Auto Parts. El ticker es AAP. Cotiza en 209,25 y es uno de esos valores que está rompiendo máximos históricos, con lo cual se puede estar con objetivo alcista en 225 y de manera inmediata el primer soporte que tiene el valor, y además muy claro, está justo en zonas de $200. Así es que Advance Auto Parts, AAP, en el ticker en mercado Nueva York. Qué bueno, otro descubrimiento. Alberto Iturralde, nos vemos el domingo en YouTube a las 8 de la tarde y el lunes con Rocío Arbiza a las 6 aquí de nuevo. Aquí estaré. Abrazo, buen viernes.